¿Mm? Así que les pedimos que se pongan el nombre y apellido, así después les podemos enviar el certificado a través del área. Y también que vamos a ir controlando a principio, ahí está Javier, que es del instituto, y al fin de la lista para la obtención del certificado. Bueno, más que nada, esta es una jornada muy linda, es la primera jornada que tenemos del instituto. Queremos dar las gracias al colegio por todo el apoyo, a nuestro presidente, que ahora a nuestro director del instituto, que ahora lo vamos a dejar hablar un ratito para darles la bienvenida, y a todas nuestras compañeras y compañeros del instituto. Así que Miguel, te dejamos un ratito y luego vamos a empezar con el doctor Diego Ortiz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar presente, darles la bienvenida en este primer encuentro del ciclo 2021. Agradecer a todo el equipo del instituto, hoy particularmente a la doctora Donato y Cibes, que van a tener a cargo la coordinación, y por supuesto a quienes nos acompañan para exponer. Hemos intentado abordar esta cuestión desde el punto de vista o de la perspectiva de distintas disciplinas. Nos parece que es un abordaje muy rico, muy puntual, y que nos ayuda a comprender, a aprender y reflexionar y debatir esta temática desde distintas perspectivas. Las perspectivas que nos enriquecen recíprocamente, desde distintas opiniones profesionales, y creo que eso es lo fructífero y lo rico de este encuentro, escuchar distintas voces desde distintas ramas de la ciencia. Una cálida bienvenida entonces, y por supuesto que agradecer nuevamente a todos los integrantes del instituto, la doctora Santi, Sánchez del Río, Rodríguez Meroni, bueno, está Pato, Miguel, no me quiero olvidar a nadie, Javier, Luis, que no sé si está, no lo veo, pero agradecerle a todos el trabajo continuo durante el ciclo 2020 y por supuesto en este nuevo ciclo que hoy comenzamos. La cálida bienvenida, y ya quedan todos ustedes con la doctora Donato y la doctora Cibes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar este ciclo presentando al doctor Diego Ortiz. El doctor Diego Ortiz nos ha pedido que hagamos un breve resumen de su currículum, y entre otras cosas es profesor universitario, es un académico muy reconocido en todo el país, y además es director de la revista de actualidad en Derecho de Familias y Decisiones Jurídicas, y él nos va a hablar hoy de los aspectos procesales de la violencia económica. Me parece que es un tema, dentro de lo que es la violencia de género, es un tema que también merece ser destacado y merece también grandes reflexiones. Y algo que vamos a decir antes de que los tres participantes que hoy van a estar siendo parte de este panel, es que las preguntas van a ser al final de las tres exposiciones, y háganlas a través del chat, y nosotros se las vamos a ir transmitiendo junto con la doctora Donato, se las vamos a ir transmitiendo a los expositores. Bueno, Diego, bienvenido al CAL, y todo tuyo, el espacio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar, bueno, de esta actividad que empezó todo con un chiste, con una broma, obviamente con respecto a la institución y la comisión, pero bueno, yo le decía a la doctora Cibes, ¿qué pasa? Que he ido a más de 30, 40 colegios de abogados y todavía no fui al Colegio de Abogados de La Plata. Conozco la Universidad Católica de La Plata, conozco un montón de instituciones en La Plata, fui al Instituto de Estudios Judiciales también, de la Corte Suprema de Justicia de Provincia, pero ¿qué pasa? En el Colegio de Plata hay una mano negra ahí que no me está dejando entrar. Digo, ¿qué pasa? Bueno, yo como siempre haciendo chistes, pero por supuesto todo con la mejor onda y con ganas de participar, ¿no? Sé que han hecho muchísimas actividades, he ido a muchas actividades al Colegio de Abogados de La Plata, y siempre con las ganas de sumar un aporte, ¿no? En este caso voy a hablar sobre aspectos procesales sobre violencia económica. En realidad, bueno, agradecer también al presidente y a las vicepresidentas de la comisión, que la verdad que se han portado siempre con muchísimo cariño. Tengo una anécdota con el doctor González Sandía, que fui yo a la Universidad Católica allá de Capital, y como yo soy de Berazategui, él me alcanzó hasta muy cerca de mi casa, así que en auto, cuando ni me conocía, no sabía qué rama me dedicaba, y fue la verdad muy amable conmigo alcanzándome en el auto, porque bueno, yo como todo croto ando a pata por todos lados.
Pero bueno, así que bueno, muchas gracias por el viaje también. Pero bueno, vamos a arrancar. La violencia económica es un tipo de violencia que en la actualidad está siendo conocido y reinterpretado a través de fallos que van apareciendo progresivamente. Esto no es una novedad. Pero una de las claves para detectar la violencia económica es hacer una lectura del articulado de las convenciones internacionales y la ley 26485 y cotejar con las situaciones que se presentan. De ahí en más se debe verificar la existencia del menoscabo de recursos y cómo el mismo se da en una relación desigual de poder. Esto parece fácil, pero en la práctica tiene sus bemoles. Sin embargo, no nos podemos quedar solo con un análisis conceptual del tema, sino comenzar a desmenuzar algunos aspectos procesales del mismo, ya que las reglas de actuación delinean las peticiones de fondo y le dan un marco de seguridad jurídica a la pretensión procesal. Una vez presentando un poco el tema, voy a hacer como un punteo de temas para no quedarme corto y tratar de abordar todo el tema de aspectos procesales, siempre con las ganas de seguir aportando, pero bueno, tratar de ir delimitando un poco el tema. Cuando hablamos de principios procesales, así como los principios procesales se aplican en los procesos de familia de fondo, perfectamente se pueden aplicar en el procedimiento de violencia familiar, donde se denuncian situaciones encuadradas como de violencia económica. Ya hay un encuadre de una situación en estos supuestos. Ahora debemos pensar de qué manera se aplica cada principio en este tema. Por ejemplo, la tutela judicial efectiva, inmediación, oralidad, celeridad, oficiosidad. ¿De qué manera se aplican estos principios procesales? Y con respecto a la oficiosidad, hemos visto jurisprudencia en donde la propia autoridad judicial ha activado el procedimiento. Se sostuvo que la exigencia que se le impone a la peticionante de demostrar la verosimilitud del derecho invocado debe flexibilizarse en el marco de un proceso de violencia familiar, en donde la sola sospecha de malos tratos autoriza a la autoridad judicial al dictado de medidas urgentes destinadas a poner un fin a la situación de riesgo denunciado. Y el peligro en la demora resulta innegable, puesto que cada instante puede ser la ocasión para la reiteración de actos de violencia con consecuencias difíciles de superación para la víctima, disponiendo los jueces de un amplio margen de discrecionalidad para evaluar un hecho y el derecho en cada situación denunciada. O sea que al momento de valorar la procedencia de adoptar una medida urgente o no, se le debe dar preeminencia al peligro en la demora, o con mayor exactitud al peligro de un daño irreparable en la demora, es que las medidas en las normas sobre violencia familiar van a ser ordenadas no solo a pedido de parte, sino también de oficio en cualquier etapa del proceso. Esto para aclarar y reaclarar que el principio de oficiosidad en el procedimiento de violencia familiar es fundamental. Es el medidor de la urgencia que se presentan en los casos sometidos a su decisión. Y también se pone de resalto que el proceso de violencia dista de ser contradictorio, no hallándose librado ni su inicio ni su impulso a la exclusiva iniciativa de las partes. Por el contrario, el proceso se haya asignado por el principio de oficiosidad, en tanto es el magistrado o a la magistrada a quien le corresponde ordenar medidas que contribuyan a dar una mejor solución al conflicto. Por ende, insisto, si el procedimiento de oficiosidad es tan importante en el procedimiento de violencia familiar, también es importante en ese procedimiento en el cual se denuncien situaciones de violencia encuadradas dentro de la tipología económica o patrimonial. Esto no es difícil a comprensión. Después hay otro tema, la denuncia de violencia que contiene al tipo. Es un tema procesal. Y hay que el gran defecto es ser medio profesor ciruelas. Los que me escuchan o las que me escuchan saben eso. No existe una denuncia de violencia familiar económica, ni un proceso de violencia económica. Sí existe una denuncia de violencia familiar en la cual habría situaciones de violencia económica en convergencia o no con otros tipos como la psicológica o un incidente o un proceso de alimentos en donde se denuncian estas situaciones, ¿no? Recordemos que la destrucción de un bien, la perturbación en la posesión del mismo o la negación son supuestos de violencia económica conforme a la ley 26485 y el decreto reglamentario 1011 del 2010.
¿Por qué hago esta aclaración? Porque más de un colega, más de una colega, me suele mandar mensajes todos los días, voy a hacer una denuncia de violencia económica. Y yo le digo, no, es una denuncia de violencia en la cual tiene encuadradas situaciones que dentro de la tipología de violencia económica. Digo, es lo mismo, es igual. No es igual. Esta aclaración se hace porque la denuncia de violencia familiar tiene en sí su propia estructura procesal, enmarcada en un tipo de proceso urgente, destinada a obtener medidas de protección y sugerir la concurrencia de las partes a espacios institucionales específicos. El eje al momento de abordar la denuncia no debe estar puesto en determinar si hubo o no violencia, sino en sentar las bases como para que la haya habido o no, no vuelva a verla, sustentándose esas medidas en la tutela judicial efectiva. ¿Para qué vuelvo para atrás? Si estoy diciendo que la denuncia de violencia familiar tiene en sí su propia estructura procesal, en esa misma estructura, con todos los significados y con todo lo que venimos estudiando en el tema, se inserta este tipo de violencia como los demás, porque si no estaríamos inventando o creando una estructura procesal específica totalmente innecesaria. ¿Se entiende? Es como, en criollo, aprovechemos lo que tenemos, aprovechemos el análisis de los institutos procesales como venimos trabajando, y en ese marco incluimos la violencia económica dentro de la denuncia de violencia. Porque también se dice, la denuncia de violencia requiere la actualidad y gravedad de un hecho que amerite una decisión urgente. Estos caracteres se pueden dar perfectamente cuando se denuncian situaciones de maltrato emocional, abuso en la administración o disposición de un bien ganancial, destrucción de un bien prestado por la mujer en situación de violencia al agresor, limitación de un recurso de vivienda a una mujer mayor, llamada antes adulta mayor, e incumplimiento alimentario constante, o la falta de documentación necesaria como el carnet de una obra social. Esto es violencia económica, gente, esto es violencia económica, colegas. Destruir o negar una documentación necesaria como el carnet de una obra social a un adolescente que está realizando un tratamiento importante, atinente a su salud, que no puede ser interrumpido, es violencia económica. Esto lo ha dicho un fallo de Granadero Baigorria de Santa Fe. Y en este fallo se ha dicho con buen criterio. Y en otro fallo de Morón se dijo, ojo, acá no está en juego solamente un tema patrimonial, sino que son circunstancias que tienen que ver con la subsistencia misma de los hijos del accionado. Y es tal, no es una cuestión anexa o independiente o desconectada. Forma parte de la petición, forma parte del procedimiento de violencia familiar. Y en este fallo, que yo les quiero dejar acá la cita, ahí en el chat, no sé si todos pueden tener acceso al chat, después si alguien me colabora, guarda el fallo y después me ayuda a pasarlo, lo voy a poner acá para todos. Este fallo de Granadero Baigorria fue muy claro, calificando la negación de la entrega de un carnet de la obra social al tratamiento de salud que estaba realizando un adolescente y que afectaba directamente a su madre, que debía suplir sus recursos y ponerlo, pedir préstamos, realizar una pyme o algún proyecto de emprendimiento y demás. Esto fue calificado como violencia económica, es un fallo bastante viejito del 2017. Por otro lado, el fallo de Morón, que es el que marca las aguas que yo les decía, este fallo es el que dice claramente, ojo, acá no estamos hablando de una cuestión patrimonial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cuestión que es atinente a los derechos humanos alimentarios de un niño, niña, adolescente, y lo inserta dentro de la petición, lo incluye y lo califica como violencia económica. Eso es interesante. Por eso, el fallo ese de Granadero Baigorria, directamente la resolución es esta: ordena al denunciado la inmediata entrega a la actora del carnet de la obra social Yacos para la atención sanitaria de su hija menor de edad y de una copia del recibo de sueldo de forma mensual a efectos de posibilitar la debida atención médica del adolescente, bajo procedimiento de ser ordenada la entrega de dicha documental mediante oficio judicial a la obra social del empleador. Ordenar al denunciado el cese de las conductas de hostigamiento, amenaza e intimidación que realizar de manera directa o indirecta hacia la denunciante y su hija. Cita audiencia al denunciado, sugiere al actor y a la hija la concurrencia en un espacio terapéutico psicológico. Esto es lo que se resolvió. Pero lo que me da a pensar que si ustedes se ponen a leer la cita, en este fallo de Granadero Baigorria, fíjense el de arriba, el del juzgado comunitario,
no es un proceso cuyo objeto procesal sea alimentos. ¿Vieron? Es un procedimiento cuyo objeto procesal es un procedimiento de violencia familiar. Dentro del procedimiento de violencia familiar, tranquilamente se planteó esto. Y usted dirá, Diego, sí, pero en un juzgado que tiene lleno de recursos institucionales. Juzgado comunitario de pequeñas causas Granadero Baigorria. O sea que gente pequeña en lugares pequeños puede cambiar el mundo. La frase de Galeano que nunca me sale, que lo digo por la mitad. Y ahí estamos ligando que la denuncia en sí contiene situaciones de violencia económica. No hagamos harina de otro costal. No hagamos harina de otro costal. Forma parte del mismo trigo. Por otro lado, voy a hablar de medidas de protección. Yo soy bastante de correr porque la pasión, preparé como una charla de 2 horas y como me dan 20 minutos dije, bueno, vamos a cortar todo lo posible. Para una mejor comprensión del tema, debemos diferenciar algunas cuestiones si hablamos de medidas de protección. Una cosa es la imposición de una medida de protección contra una situación de violencia económica. Anotemos. Otra es la medida conminatoria contra una situación de violencia económica. Y por último, está la fijación de una cuota de alimentos que denuncie situaciones de violencia económica. Son cosas diferentes. Con respecto a lo primero, repito, imponer una medida contra violencia económica, si sabemos que existen medidas de protección contra situaciones de violencia física, psicológica o sexual, como un cese de acto perturbatorio, prohibición de contacto y acercamiento, también debe haber medidas contra situaciones de violencia económica. El fallo de Comodoro Rivadavia, en el 2017, fue el primero en hacer visible en donde la autoridad judicial impone una multa frente a las situaciones de violencia económica y psicológica denunciadas. En un objeto procesal que era de violencia familiar. Los propios jueces de la Cámara Civil y Comercial de Comodoro Rivadavia sancionan la violencia económica perpetuada por el agresor, imponiendo una multa como medida de protección. Pone 2 mangos, no pone gran cosa, pero la cuantía es otra discusión. Lo novedoso es que se toma el tipo de violencia como fundamento para sancionar mediante la adopción de una medida que le ponga freno. Con respecto a lo segundo, el concepto de medidas conminatorias en sí implica el paso por instancias anteriores a compeler al cumplimiento. No se ha podido llegar a una instancia anterior de cumplimiento, por eso, frente a intimaciones, frente a negativas infundadas, se solicita una medida conminatoria, que desde ya, como cualquier medida conminatoria, tiene un fuerte poder o un fuerte acto coercitivo. ¿Sí? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Estuve investigando muchísimo y estuve ayer haciendo una leída interesante del Código Procesal de Familia de Río Negro y el Código Procesal de Familia de Mendoza. El de Mendoza tiene el artículo 92 que marca un poco la cancha con respecto a los temas estos vinculados de procedimiento y violencia económica. Dice, el artículo 92, el juez o la jueza podrá adoptar una o varias de las siguientes medidas. Y habla de decretar la fijación provisoria de alimentos, siempre que resulten necesarias para el cumplimiento o sostenimiento de las medidas de protección. Esto es basal, esto es fundamental. Me está diciendo que el juez en violencia familiar puede fijar una cuota de alimento de carácter provisorio, siempre que resulten necesarias, obviamente cuando haya necesidades alimentarias que cubrir, para el cumplimiento o sostenimiento de la medida. Me está diciendo que si la provisión de acercamiento y contacto no es suficiente, y yo debo sostener el cumplimiento de una medida con una cuestión alimentaria de manera provisoria, así sea de menor cuantía, para solventar las necesidades alimentarias en este contexto de violencia de género, en su modalidad familiar, es suficiente. Lo dice el artículo 92 del Código Procesal de Familia de Mendoza, no es un invento mío. El 148 del Código Procesal de Río Negro habla de medidas protectorias y habla de diferentes medidas y habla dentro de esas medidas, menciona también la medida de prohibir a la persona contra la que se dirige la acción enajenar, disponer, destruir, ocultar y trasladar bienes gananciales o los comunes de la pareja conviviente. O sea que el inciso ahí me está invitando a hablar de violencia económica en el ámbito del régimen patrimonial del matrimonio. Más allá de una cuestión incidental de calificación de bienes, más allá de una cuestión a dirimir con respecto al régimen patrimonial del matrimonio, está incluyendo dentro de las medidas de protección al procedimiento de violencia la prohibición de destrucción, ocultar y trasladar bienes gananciales
de la pareja conviviente. Y el artículo 149 del Código Procesal de Río Negro, dentro de las medidas provisorias, habla que en el tratamiento de la acción por violencia familiar, la judicatura está obligada a decretar medidas relativas a alimentos, y pone otras cosas, que resulten procedentes y adecuadas a las circunstancias del caso, estableciendo la modalidad y sin perjuicio del posterior tratamiento por la vía ordinaria que corresponde. Lo que me está diciendo es que sabemos que existe el proceso de familia de fondo de alimentos, pero en el procedimiento de violencia familiar, en la cual ya el artículo 7 de la 12.569 la mencionaba, cuando fue modificada la ley de provincias por la 14.509, también la sostiene la medida de fijación de una cuota de alimentos provisoria, me está diciendo que forma parte directamente, está íncita en la calidad y el espíritu del procedimiento de violencia, no está aparte. O sea que cuando diga, tengo un artículo que dice, cuando diga la frase recurra por la vía que corresponda, sabemos cuál es la vía procesal que corresponde, pero en este contexto, dentro de este tipo, y teniendo en cuenta la vulnerabilidad psicológica y económica que está viviendo la mujer en situación de violencia y o sus hijos, ahí tenemos que tener en cuenta esta medida, porque la propia norma lo dice. No es que yo estoy creando una medida para este tema que me propusieron charlar. Y otra cosa que quiero mostrar, otro de los temas, ya el último, cuando es que me digan 5 minutos, porque lo bueno es que no me vienen con los papelitos, porque veo que cuando uno va a disertar un lugar, le ponen el papelito 5 minutos, 5 minutos. A mí yo me acuerdo que me ponía más nervioso y decía cualquier sagrada al final, pero bueno, uno se pone como loco. Yo quiero, ahí está. Analizar un último tema. La actitud procesal del denunciado en violencia familiar y demandado. Cuando nosotros vimos en la facultad, y hace mucho tiempo atrás, se venía estudiando dentro de los principios generales procesales, la buena fe y la conducta procesal de las partes. Ahora analicemos la buena fe y la conducta procesal de las partes en el procedimiento de violencia familiar, específicamente cuando se plantean situaciones de violencia económica. Y uno de los fallos señeros con respecto al tema de analizar la conducta procesal es un fallo de Río Negro, del juzgado de familia de Viedma, muy interesante. Yo voy a poner la cita acá. El juzgado de Viedma es interesante, ha planteado esta situación, ¿no? La señora se presenta con el abogado y en representación de sus hijos, de sus hijas, e inicia demanda de alimentos. Y aclara que el señor aportó pero de manera discontinua, que trabaja en el Ministerio de Río Negro, y que ella trabaja en el Ministerio de Río Negro, no le alcanza el sueldo para afrontar la necesidad de sus hijas, y que no es insuficiente para afrontar gasto de educación, alimento, vestimenta y salud. El señor trabaja en la policía de la provincia de Río Negro. La señora pide una cuota alimentaria del 50% de sus saberes, e igual al porcentaje del SAC. Ahí más de ustedes se van a rasgar la vestidura, van a decir, ¿cuánto pide 50%? Yo estoy luchando para que me lleguen al 25, un 20, un 30. ¿Cómo es esto? Es interesante porque el fallo concede, da lugar a eso, a esa medida pedida del 50% del sueldo, y yo me pongo a pensar qué es lo que pasó para llegar a que la autoridad judicial dé lugar al 50% del sueldo de ese hombre que trabajaba en la policía de Río Negro a la mujer que lo necesitaba. ¿Y sabe cuál fue la frutilla del postre que llevó al juez a la jueza a tomar la decisión? La conducta procesal del denunciado. No se presentó en la instancia de mediación, a pesar de haber sido notificado de la misma, lo que implica desinterés en solucionar el tema alimentario de manera extrajudicial mediante este método alternativo de resolución de conflictos. Iniciado el proceso alimentario con el traslado correspondiente, se decreta la rebeldía. Si bien sabemos que la rebeldía, el instituto, la rebeldía no significa en sí, de alguna manera, desinterés, podemos tener en cuenta que esa inactividad, teniendo en cuenta los derechos alimentarios en juego, debe ser un indicio directo del tipo de violencia que contribuye a generar la idea en el juez, la jueza, de no activar el proceso en el que se reclama alimento para sus hijos. Te están reclamando alimento para tus hijos. De última, discutir la cuantía o la modalidad de prestación. Se fija audiencia preliminar, no compareció. Por último, se libra oficio de la empleadora para el descuento de la cuota alimentaria provisoria, lo que implica incluso desinterés para abonar lo establecido judicialmente, porque una vez que el juez lo estableció, tenía que haber dicho, bueno, ya está,
precio, como el estanciero. Agarraba la plata y le pagaba. No, se tuvo que liberar al oficio de empleadora para que ella misma descuente la plata. Obviamente esta actitud descrita se relaciona con la procedencia de la acción y el cuántum de la cuota alimentaria. Ya en los considerados se expresa que debe valorarse la conducta reticente y deliberada del demandado de no presentarse al proceso, como un claro desentendimiento de las necesidades de sus hijas y de los deberes a su cargo. Con respecto a la actitud del mismo, ya en los considerandos se sostiene que corresponde la fijación de la cuota del 50% de sus ingresos y se aclara que los mismos podrán ser descontados de los saberes y si no son depositados por él mismo a la cuenta, lo que no lo hizo. Como no depositó él mismo la plata, tuvieron que descontarle directamente por parte del creador. Miren lo que dice el fallo para aclarar cómo la cuestión procesal incide directamente en la temática e incide directamente en las decisiones judiciales. Dice el fallo, en otras palabras, ante el desentendimiento de las obligaciones del alimentante, visibilizadas a través de su comportamiento procesal, no compete al juez oponer defensas que debieron ser impuestas por el demandado y que no lo han sido, debiendo entender la prestación alimentaria como un derecho humano que tiene por fin satisfacer todas las necesidades de los hijos. Lo contrario implicaría apañar de alguna forma la conducta desaprensiva de su padre que va en desmedro de la operatividad de sus derechos. Esto es claro, gente. Analizar los aspectos procesales en el procedimiento de violencia familiar es fundamental para comprender la importancia del mismo. Y como cierre, la violencia económica, por más que es una obviedad, es un tipo de violencia que debe ser estudiado, interpretado, y desmenuzado y analizado en su forma sustancial como procesal. Muchas gracias. Corrí. Buenísimo, Diego. Muchas gracias. No hubo necesidad de cantar los 5 minutos, me parece fantástico. Gracias. Bueno, María. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Nosotras también estamos encantadas que estés acá con nosotros, en La Plata, en el CAL. Bueno, ahora toca el turno de la licenciada Graciela Suárez. Vamos a hacer una parte de la interdisciplina, la psicología con la violencia de género, un encuadre de abordaje. Graciela es licenciada en psicología y es integrante del equipo de género para el abordaje interdisciplinario de las violencias de la Honorable Cámara de Diputados. Tiene una amplia trayectoria y práctica profesional en derechos humanos, un gran recorrido y en materia de géneros. Graciela, te damos la palabra. Estoy. Hola, bueno, gracias María por... ¿se escucha? Sí. Gracias María por esta invitación, por este desafío a participar de estas charlas. Bueno, en realidad cuando empecé como a ordenar un poco los lineamientos del abordaje en violencia de género, me pasaba que cada vez que lo quería ordenar a este encuadre más me desordenaba. Entonces empecé a pensar cómo la violencia de género nos interpela a nosotros en los distintos saberes, en las distintas disciplinas, y que de alguna manera nos obliga a rever nuestras prácticas, nuestros saberes, y salirnos un poco a veces de ese lugar de confort que nos da el saber y las disciplinas, ¿no? Y empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que implica violencia de género? Con lo cual, esa interpelación que todo el tiempo nos está marcando la violencia de género, nos empuja a trabajar y a trabajar mucho en el compromiso en relación a este flagelo que es tan duro, ¿no? Que sufren muchas mujeres. Entonces, pensaba a través de la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede a una mujer que ha sufrido y que sufre violencia de género? Que no es tan sencillo, digamos, a veces salirnos de ese encuadre para dar una explicación, para dar un encuadre con distintas particularidades a esa mujer que está sufriendo violencia. Entonces, a partir de esa pregunta, ¿qué es lo que le pasa a esa mujer? ¿Qué es lo que le pasa a esa subjetividad de esa mujer que ha sido violentada?
es que tenemos que empezar a abrir el abanico y pensar qué es violencia de género. Género, pensarlo como esta relación vincular entre hombres y mujeres que se sostiene, digamos, mediante estereotipos, roles y establecimientos, digamos, se establecen jerarquías y esas jerarquías generan desigualdades entre hombres y mujeres, y que esta cuestión del género de alguna manera está sostenida por el biologicismo, en una articulación que siempre es binaria, hombres y mujeres con determinados roles y con determinadas funciones, que de alguna manera estructuran el funcionamiento social. Entonces podemos pensar, por un lado, la violencia, digamos, estructurada a través de estos estereotipos, estos roles que se le otorgan a mujeres y varones, y por otro lado, a pensar la violencia como vincular con un otro. ¿Qué es lo que le pasa a esa mujer, digamos, con sus vínculos parentales, con sus vínculos primarios? Entonces, a partir de esa violencia, digamos, que hoy por hoy le toca vivir, no podemos dejar de remitirnos, sin caer en las particularidades de la mujer que viene a la consulta, ¿no? Pero esta violencia psicológica que subyace, escuchando al disertante anterior que hablaba de la violencia económica, ¿no? Que, es decir, toda violencia de género, lo que subyace como telón de fondo es una violencia psicológica, que tiene que ver cómo afecta a la autoestima de esa mujer que está en una relación siempre de desventaja, digamos, frente a un otro que abusa, no solamente físicamente, sino psicológicamente, y es decir, esa autoestima, cómo sigue siendo vapuleada de alguna manera, en el sentido de que es la percepción que nosotros tenemos de nosotras mismas, pero devaluado el género en sí. Entonces, el discurso de este siglo, digamos, si bien funda la posibilidad de un cambio sociocultural, donde hay un principio de igualdad, la desigualdad es la causa central, y es a la que no se termina de arribar. Entonces, remitiéndome a qué pasa con los cuerpos de las mujeres, y con el trabajo que uno también le implica abordar la temática, indagando entre el material, encontré un libro que me pareció muy interesante del 2014, donde la escritora y antropóloga y activista feminista Rita Segato dice en el libro Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres del 2014, dice cómo la guerra toma formas nuevas, asume nuevos ropajes desconocidos, y no es casual que utilice una metáfora textil, dando cuenta de que el cuerpo de la mujer es el bastidor, en estos tiempos, de todo lo que es el abuso y el ejercicio de violencia, privilegiando a estos cuerpos frágiles, a partir de los cuales también con esta amenaza, con este maltrato, con este abuso, lo que se intenta es dejar un mensaje aleccionador al cuerpo y al colectivo de las mujeres. Ella dice que esta violencia se perpetúa y se pone en marcha como un mecanismo, una maquinaria pedagógica de la crueldad hacia los cuerpos de las mujeres. Y esta violencia es brutal y despiadada, y se ha transformado como en un objetivo estratégico, exhibiendo la potencia predadora del más fuerte. Entonces, es decir, ejemplos de esto tenemos prácticamente todos los días.
y difícil, ¿no? Siempre de poder hacer un recorte, arribar a una respuesta. Pero bueno, casos emblemáticos tenemos de sobra, ¿no? Desde, bueno, el 2010, un caso emblemático que tuvo mucha trascendencia, que mejor dar cuenta de eso pueden dar ustedes, los abogados, que es el caso de Wanda Tadei, donde ella, bueno, es rociada por su pareja e incendiada delante de los hijos. Bueno, otros casos emblemáticos como el caso Candela, como el caso Ángeles Rawson, donde sus cuerpos, digamos, aparecen en bolsas de consorcio, ¿no? Entonces, cómo esos cuerpos de esas mujeres son llevados al punto de ser devaluados a un punto tal de ser transformados en objetos, objetos a destruir, objetos a hacer desaparecer, donde se pone en marcha esta pedagogía, como dice Rita Segato, de destruir, de justificar esa violencia y de generar un mensaje aleccionador al género. Eso es muy importante tener en cuenta. Por otro lado, una de las preguntas que también, digamos, como para hacer un recorte clínico, me preguntaba si podemos pensar a la violencia como una patología. Y en realidad puede haber determinados perfiles, determinadas características que se pueden repetir, pero en realidad la violencia de género no distingue ni entre clases sociales, ni entre estamentos sociales, y entonces ni en espacios tampoco, ¿no? Porque de acuerdo a los ámbitos en donde se desarrolle la modalidad, digamos, no discrimina. Y entonces, si no podemos encuadrarla dentro de alguna estructura clínica, entonces podemos pensar que esta violencia es adquirida. Una violencia adquirida implica que, bueno, nadie nace violento, sino se hace violento en el devenir. Por lo cual hay que empezar a prestarle un poco más de atención en lo que implica empezar a deconstruir estereotipos, roles y funciones, que si bien se ha avanzado mucho, ya sea, es decir, con la organización de las mujeres, con el colectivo Ni Una Menos, es decir, las organizaciones de derechos humanos, se ha avanzado mucho en la visibilización y se ha avanzado mucho en la transversalización, digamos, de las distintas voces. No alcanza, nada alcanza, parece ser que nunca llegamos a tiempo. Entonces, me parece que hay que prestarle un poco más de atención, es decir, de cómo llegar a tiempo, ya sea no solamente desde lo educativo, digamos, ya desde el jardín de infantes, empezar a hablar, a dejar de naturalizar determinadas prácticas y determinadas actividades que hacen a reforzar muchas veces la violencia de género, ¿no? Entonces, siempre para establecer una violencia se necesita de una víctima y de un victimario, ¿no? Alguien que la padece y alguien que la ejecuta. Pero mayormente, digamos, a la perspectiva de género más bien actual, le interesa salirse de ese lugar de víctima para pensar en que más bien que víctima es una sobreviviente de esa situación de violencia, que no es lo mismo decir víctima que sobreviviente, porque la víctima siempre está como en un lugar pasivo, en cambio el sobreviviente, la sobreviviente, es aquella que ha puesto en marcha determinados mecanismos, determinadas acciones, es decir, desde lo que cuenta como recurso psíquico para poner en marcha y hacer, digamos, contrarrestar toda esta violencia ejercida, y es un proceso
que tiene que ver con alejarse de ese peligro psíquico que implica la violencia. ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo hacemos que ese agresor, digamos, no impedir de alguna manera que ese agresor tome a nuestro cuerpo como posesión suya? Y es decir, nosotros siempre en una posición pasiva. Al contrario, el sobreviviente pone en marcha todo un proceso de mecanismos defensivos para evitar de alguna manera seguir sosteniendo esta situación de violencia. Pero toda mujer que atraviesa una situación de violencia ha sido afectada tanto en su identidad como en su subjetividad. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Tratar de que esta situación de violencia quede dentro de lo que sería un relato biográfico de su vida, o quedar atrapada, por otro lado, en ser una víctima para siempre. Este ataque a la subjetividad tan importante lo subrayo porque tiene que ver cómo esa situación de violencia de género genera en la mujer una situación traumática. Definiendo al trauma como todo acontecimiento, digamos, de la vida de la mujer, en la que se caracteriza por una intensidad y una incapacidad de ella de responder adecuadamente a ese trastorno, y que la afecta patológicamente, digamos, y provoca en ella un efecto duradero. Este hecho traumático tiene varios factores que son la acumulación de situaciones penosas, el aumento excesivo de carga afectiva y una significación conflictiva que le da a cada uno de estos hechos. Entonces tiene que ver cómo la mujer se antepone ante esta situación traumática. Lo que se puede observar, haciendo algunos recortes clínicos, es que estos hechos traumáticos dejan una huella en es decir, no solamente física, sino en su psiquismo, y que puede manifestarse en sentimientos de desamparo. Este sentimiento de desamparo, Freud ya en Inhibición, Síntoma y Angustia, que estamos hablando de 1926, decía que el desamparo es una experiencia originaria de naturaleza humana, ya que si el bebé no tiene a su mamá, no solamente para ser amamantado, sino acariciado y contenido, muere. Y prototipo de la situación traumática es la angustia que conlleva, es decir, ante cualquier situación de peligro se crea la necesidad de ser amado, una necesidad que el hombre en general no abandonará jamás. Frente a este peligro real de ataque y de amenaza hacia la integridad física, emerge un sentimiento de impotencia, y ante la imposibilidad de pedir ayuda y de poder poner fin a esa tensión interna y desplacentera, se genera un sentimiento de desamparo que dará origen a elementos que aparecen en la entrevista como tristeza, miedo, desosiego, no poder articular qué es lo que le pasa. Otra de las huellas que deja son vivencias de estar en peligro permanentemente. Esto proviene del sentimiento de desvalimiento que habíamos dicho anteriormente, y que está relacionado con el peligro, ya sea real o imaginario, y como consecuencia, la mujer víctima de violencia siente pérdida de seguridad, de confianza, y hay un predominio de un deseo de no ser destinataria nuevamente de violencia, ¿no? de actos violentos. Y por último, el sentirse diferente a los demás. Esto tiene que ver con que cada vez que se reactualiza la situación de violencia padecida, actúa de manera traumática a precup, es decir, posteriormente, ¿no? Haciendo sentir
sintiéndose producto del hecho de violencia, angustiada, humillada, sintiéndose hasta autodesprecio propio, desesperanza, aislamiento, silencio. Bueno, hablando justamente del silencio, ¿qué pasa con estas mujeres que no pueden realmente hablar de lo que les pasa? El silencio, ¿cómo opera? ¿Cómo opera? Porque en realidad, cuando una mujer viene a denunciar o a exponer un hecho de violencia, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las mujeres despliegan distintas estrategias para hablar, pero muchas veces poner en palabras aparece como desarticulado, como que no hay un orden, como que hay una desestructuración en lo que viene a contar. Entonces, en esa desarticulación, hay que ver de cómo encauzarla para que pueda articular qué es lo que le ha pasado, ¿no? Y esto, todo aquello que queda fuera del lenguaje es vivenciado como lo siniestro, como lo extraño, como lo fuera de realidad. Todo lo que queda fuera del lenguaje, que no se puede poner en palabras, es decir, queda en esta obstaculización que la mujer no puede relatar, no puede decir. Entonces el silencio está en lo que de alguna manera a veces no se puede decir por una cuestión del pudor, ¿no? Del pudor. Ese silencio de alguna manera resguarda ese pudor en relación a las partes pudendas, a los genitales de la mujer, que significa también no mostrar, no exhibir, no mostrar su propio cuerpo, no hablar de cosas sexuales, no ser objeto de intereses sexuales. Y esto muy bien lo ha utilizado el patriarcado, porque ha considerado que el pudor es sinónimo de lo femenino. Y esto quedó inscripto en la subjetividad de tantas historias personales y de historias que hacen a la opresión del género. Se trata de una herramienta clave que el patriarcado utiliza para acallar a las mujeres. La mujer calla por miedo o por amenaza al agresor, pero también por presión familiar muchas veces. Cuando se le dice, ya pasó, olvídate, ¿hasta cuándo vas a estar con esto? No te hace bien pensar en esa situación, da vuelta a la página, ya está. Pero ¿qué es lo que pasa con este silencio, con este de no poner en palabras? Estos consejos, más que ayudarla, refuerzan ese silencio que de no transformarse en palabras, genera sentimientos de odio, resentimiento, deseos de venganza. No es verdad que callando se olvida. Al contrario, hablando es donde nosotros a través de hablar acerca de lo ocurrido, es una forma eficaz de procesar las situaciones traumáticas y los sentimientos concomitantes que nos trae como tristeza, pena, odio. Mediante la palabra, nosotros tenemos la posibilidad, mediante el decir, tenemos la posibilidad de aliviar, de reparar, de reelaborar y de simbolizar esa situación vivida. Cuando se está frente a un sujeto con poder, se inhibe esa capacidad de poder hablar, de poder decir. ¿Por qué? Porque la mujer ha quedado fuera del lenguaje, ha sido desalojada del lenguaje, sin posibilidad de poder decir qué es lo que le pasa. Entonces, aparecen muchos baches, puede ser también, en la manera de articular el relato. Porque muchas veces en las denuncias no se hace más que reforzar la posición de víctima, y se le dice, por ejemplo, cuando se le toma la denuncia en una comisaría, ¿te parece que lo que estás diciendo es así?
no te diste cuenta que vos provocaste esta situación, con lo cual se le otorga en parte la responsabilidad a la mujer, ¿no? Y también por otro lado, bueno, los estereotipos sociales muy comunes, que la mujer miente, que exagera, que es fantasiosa, que provoca, que se la busca, ¿no? Cómo romper a veces con todos estos estereotipos, ¿no? Por lo tanto, la mujer para romper el silencio necesita de una escucha que sea amable, digamos, con pocas interrupciones, donde pueda haber una circulación libre de la palabra, donde en realidad se le dé credibilidad a lo que ella dice. Y para esto, porque hay veces que mucho lo teórico a veces aburre o de alguna manera no deja de encuadrar el saber, contarles una historia pequeña que realmente fue muy enriquecedora. En el 2011, en conjunto con una compañera, amiga, que agradezco que haya confiado en mí, hicimos un programa de radio comunitaria en un barrio donde nosotros sabíamos que había un alto índice de violencia de género. Sabiendo a lo que nos enfrentábamos, igual aceptamos el desafío, ¿no? Y bueno, al principio, tímidamente, empezamos siendo como un programa informativo, con algún recursero, dando cuenta de las salitas del lugar, de atención, asesoramiento en lo que sería en su momento la adquisición de la AUH, y bueno, de a poquito fuimos sumando algunas notas de color, e insertándonos de a poquito en la comunidad, ¿no? Tímidamente, por los riesgos tal vez que sabíamos que estábamos expuestas. Pero así y todo, como las mujeres siempre solemos poner el cuerpo, le pusimos a ese programa "Aquí estamos". Y en realidad el "aquí estamos" implicaba mucho más que un programa de servicio y de escucha. Le estábamos poniendo que aquí estábamos, que no estaban solas, que podíamos ser un puente de esas mujeres silenciadas, de esas mujeres que no tenían voz. Y realmente fue una experiencia muy enriquecedora, porque a lo largo de los meses una vecina nos llamó y nos dijo que en realidad ella quería contar su historia. Y entonces a veces es pensar, es decir, cómo responder a esa demanda, ¿no? Si bien nosotros éramos un pequeño espacio, cómo responder a esa demanda que nos hacía, pero bueno, sí, la aceptamos. Y vino a contar su historia, que en realidad pensábamos que iba a empezar a hablar de ella, y no, su preocupación era su hija que hacía elecciones de parejas tóxicas, muy violentas, siempre todas, y que esto se le había tornado insoportable a ella. Entonces, cómo a lo largo de la entrevista, ella, es decir, empezó a contar situaciones en las cuales ella estaba invisibilizando muchas violencias que había sufrido de su padre y después de su pareja, que las había negado, porque había actuado ahí su mecanismo defensivo y la había sepultado como que no había existido, y hoy se le volvía insoportable viéndola a su hija, ¿no? Entonces, muchas veces el disparador no solamente va de manera directa, sino indirecta, porque nosotros nunca pensamos que ese espacio que nosotros habíamos generado iba a servir, aunque sea que una o varias
pero que una, por lo menos, se atreviera a hablar, para nosotros era importante. Bueno, eso después dio una sucesión de hechos lindos también, porque, bueno, nada, se animaron otras más a traer sus historias, y bueno, fue algo muy constructivo. Pero bueno, encauzándome para no desviarme tanto del tema y haciendo ahora bien lo que es el encuadre del abordaje a violencia, porque creo que no, me parecía a mí, ¿no?, que el encuadre es como delimitar y encuadrar, y el tema de la violencia por ahí es un poco más, entonces había que hacer algunos otros rodeos, ¿no? Bueno, entonces el encuadre de la violencia teniendo como herramienta de estos primeros encuentros las entrevistas, que la entrevista es una herramienta diagnóstica que nos permite evaluar, elaborar y a posterior elaborar lo que es más importante, el informe de riesgo. El informe de riesgo, porque muchas veces es como que el informe de riesgo no se toma la dimensión y la importancia que realmente tiene, y que es fundamental, porque nos permite observar si estamos en una urgencia, si realmente amerita tomar medidas urgentemente. Entonces, bueno, la entrevista, como les decía, tiene que ser lo más minuciosa posible en la medida de que se permita, ¿no? Porque lo más detallada, digamos, en la escucha de lo que esa mujer violentada nos viene a contar. Tenemos que tener presente que es en el aquí y ahora, de no pensar, es decir, anticipadamente, porque a veces nuestra subjetividad puede hacer obstáculo a esa escucha, ¿no? No, es decir, dejarnos siempre como la mente en blanco, ¿no? Para poder escuchar y para poder recepcionar bien lo que nos viene a contar. Graciela, casi en tiempo. Estoy en tiempo. Ay, bueno. Las dejo entonces. Tal vez después en las preguntas pueda responder. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a continuar con el tercer panel, con la tercera participante, y vamos a presentar a la profesora Claudia Carpintero, que es presidenta de la Red Provincial por Mujeres Libres de Violencia de Género, de la cual forma parte desde el año 2006. Y actualmente es directora de Relaciones Comunitarias para el abordaje de las violencias. Doctora. Buenas tardes a todos y a todas. Estaba muteada, yo estaba muy atenta, pero estaba silenciada. Bueno, sí, soy la coordinadora general de la Red Provincial. La verdad que estaba escuchando atentamente las intervenciones previas de Diego y de Graciela, y a mí siempre me gustan los contrapuntos, tiene que ver esto con mi propia formación profesional, ¿no es cierto? Y pensaba en los casos que trajo Diego, y la verdad que son sumamente interesantes, pero la mayoría de las mujeres con las que nosotras trabajamos, las mujeres de los sectores populares, no tienen acceso a un abogado privado, tienen que recurrir al defensor oficial. Y los defensores oficiales, tristemente, la mayoría saturados de casos, no militan estas causas como las milita Diego, como las puede militar otro abogado atravesado por inquietudes propias, ¿no es cierto? Y la verdad que si una víctima, y lo digo por experiencia, ¿no? Nosotras atendemos muchísimos casos diarios, ahora después les voy a comentar cómo funciona la red. Y lo cierto es que cuando nuestras compañeras que van a litigar, a pedir que se litiguen alimentos, logran el 20 o el 25, salen súper recontra contentas. Y en muchos casos cuesta bastante.
yo estaba también pensando en esta cuestión de, decía Graciela, muchas mujeres sufren violencia. Si nosotros partimos de la realidad de saber que la violencia hacia las mujeres es parte de la estructura cultural, de la estructura social en la que vivimos, todas las mujeres sufrimos violencia. Por eso tenemos una ley nacional que nos protege a las mujeres de la violencia estructural por todos los lugares donde circulamos. Ahora bien, después esa violencia tiene distintas modalidades y distintos tipos. Y en esta cuestión de pensar la violencia hacia las mujeres como una cuestión estructural, es cierto, dice Tamar Pitch, que el pensarnos como víctimas de violencia nos dio voz política a las mujeres y nos permitió escalonar en una serie de conquistas impresionantes si uno mira en el último cuarto de siglo, por decir algo, ¿no? Las mujeres venimos luchando, nuestras luchas son pluriseculares, si bien el feminismo es una aparición tardía en la historia de la humanidad, el feminismo como tal, como concepto estructurado, es una aparición tardía, las luchas de las mujeres son una constante en la historia de la humanidad. Cuando uno analiza la historia con perspectiva de género, siempre estamos nosotras. En las luchas por el precio justo, por ejemplo, ¿no? Digo, ante cada revolución, previo a cada revolución importante para la humanidad, había habido un movimiento de mujeres previo a esas luchas. Digo, previo, y estoy diciendo semanas previas al estallido, ¿no es cierto? Las mujeres siempre en las calles. Nosotras como red provincial, bueno, somos más de 120 organizaciones y referentas de 60 territorios, estamos presentes en 60 distritos y tenemos distintos tipos de organizaciones, tenemos ONG, tenemos organizaciones territoriales, tenemos distintos tipos de organizaciones comunitarias. Nuestras compañeras y referentes que trabajan cada una en su territorio y en su institución, cuando tenemos una forma de funcionamiento donde cuando una compañera en un territorio X no puede resolver un caso con los recursos propios de su organización o con los recursos que hay en el territorio, acude a la red. Y nosotras trabajamos con distintos grupos de WhatsApp. Uno es para la atención de la emergencia. Ese es el grupo que nosotras mantenemos más limpio y más puro, donde para que no se contamine ese grupo, entonces no nos pase como el pastorcito mentiroso. Sonó el WhatsApp, ¿no? Y cuando realmente era una emergencia ya no lo atendemos. Bueno, teniendo eso como premisa, cuidar ese grupo, nuestras compañeras, cuando no tienen entonces, los recursos necesarios para resolver, acuden a todo este grupo de emergencia que somos las 120 organizaciones y las 120 y los 60 territorios. Dentro de nuestro grupo de emergencia tenemos profesionales, nuestros profesionales son de varias disciplinas, y entonces siempre en concurso con todos esos profesionales podemos dar unas respuestas mucho más ricas, mucho más asertivas y mucho más pertinentes a la hora de resolver conflictos. Digo, la red en sí, cuando se acude al grupo de emergencia, estamos atendiendo entre 3, 4 casos por día de emergencia, teniendo en cuenta todo lo que nuestras compañeras resuelven cotidianamente. Ahora bien, eso en la emergencia, no me toman la denuncia en tal lado, que tengo que hacer con tal caso, ¿no es cierto? Y tenemos profesionales de una trayectoria, porque esta es una red militante. Estamos todo el día en la calle, todo el día en el territorio. Y además con mucha formación, porque también creemos nosotras, pensamos y estamos en ese sentido absolutamente convencidas que la formación tiene que ser continua, porque no alcanza con la buena voluntad. La formación y
y la formación, no solamente teniendo en cuenta un saber específico de los saberes, de los saberes profesionales, valga la redundancia, sino los saberes de la práctica que tienen nuestras compañeras, ponerlos siempre, siempre en tensión con los otros saberes que vienen de la academia. Entonces también tenemos una pata muy fuerte en formación, y en ese sentido, por ejemplo, para darles así un pantallazo de las cosas que hacemos a nivel formación, el año pasado hicimos una jornada que duró dos días, las jornadas internacionales de trata, de prevención de la trata de personas, donde participaron organizaciones de distintos países, alrededor de 700 personas. Hicimos un congreso internacional de prevención del maltrato y abuso sexual infantil, porque además los profesionales de nuestra red hacen litigación estratégica. Y después les voy a contar un caso de litigación estratégica que estamos trabajando que es sumamente interesante. Hicimos, bueno, entonces, estas jornadas, este congreso de prevención del abuso sexual infantil, y trabajamos sobre el tema de los juicios por la verdad y el backlash, y también participaron alrededor de 600 personas de distintos países. Bueno, por otro lado, formamos promotoras y promotores de derechos de las mujeres y derechos de género, formamos promotores de derechos de la infancia, hicimos distintos niveles de capacitación. Nuestros profesionales son docentes dentro de lo que es la primera diplomatura de Género y Derechos Humanos que dicta la UNLP. Dictamos, dentro de lo que es pensamiento penal, un posgrado sobre nuevas masculinidades y prevención de las violencias. A ver si me olvido de algo. Bueno, y a su vez, eso a las integrantes de nuestra red. Pero hacia afuera hacemos capacitaciones territoriales, que el año pasado las hicimos muy ampliamente porque la virtualidad nos permitió llegar a otros territorios, y con otra disponibilidad, ¿no es cierto? Porque, a ver, nosotras nos resulta muy difícil llegar, no sé, a Coronel Suárez, por decir algo, porque yo vivo en La Plata, porque Cecilia vive en La Plata, porque Marita vive en Merlo, estoy hablando porque Gabriel está trabajando en su juzgado, bueno. Entonces, esta virtualidad nos permitió capilarizar la capacitación y la formación de una forma impresionante. Por otro lado, les decía que nuestra red lleva adelante tareas de litigación estratégica. Y es muy importante el caso que es un caso testigo que estamos llevando adelante, que ahora la Cámara rechazó el pedido de los juicios por la verdad, pero ahora vamos a la apelación. Es el caso de Patricia, una chica que fue abusada sexualmente cuando era pequeña y pudo hablar después de 30 años, ¿no es cierto? Entonces, para la ley, ese delito prescribió. Entonces, nosotros impulsamos estos juicios por la verdad para que el abusador sea juzgado, aunque no alcancemos la pena porque la ley no lo permite, sino que es una reparación sumamente importante para la subjetividad de la víctima, saber que ese abusador ha sido juzgado y que ha sido condenado, aunque no cumple esa condena porque la ley no lo permite. Y les decía que, bueno, estamos llevando adelante ese caso que para nosotras es muy importante porque va a ser un caso testigo que nos va a permitir luego nuclear otros casos que están dando vuelta en la provincia de Buenos Aires, y no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en otras provincias. Estamos articulando con otras provincias para estos casos específicos y también estamos ampliando la red muy lentamente hacia otras provincias. ¿Cómo acompañamos? Y como dijo Graciela, ponemos el cuerpo. Nosotras ponemos el cuerpo todos los días. Estamos acompañando, a ver, para darles un caso resonante, estamos acompañando a la familia de Tehuel. Vivimos Mónica y yo viajando a San Vicente de La Plata, San Vicente casi todos los días. Porque cuando decimos estamos acompañando a la familia de Tehuel,
estamos acompañando con el cuerpo, estamos acompañando con la presencia, salimos a pegar nosotras los primeros carteles a la calle, logramos que la situación tome otro estado, más allá, mucho más allá de la repercusión periodística que ha tenido, sino cómo se han articulado a nivel territorial. Digo, nos entrevistamos con la fiscal, fuimos las primeras que nos entrevistamos con la fiscal, más allá de la familia, por supuesto, articulamos con su abogado, estamos produciendo relaciones para el amicus. Digo, nosotras tenemos una red, ya les digo, con mucha capilaridad, con mucha experiencia por parte, no solamente de los equipos interdisciplinarios que acompañan y que asisten a las víctimas, sino con mucha experiencia por parte de nuestras compañeras poniendo el cuerpo en el territorio. Digo, a ver, ¿por qué yo que vivo en La Plata y no tengo un solo vínculo con San Vicente puedo vincularme como presidenta de la red rápidamente en el caso Tehuel? Porque nuestras compañeras sí tienen territorialidad y tienen representación en el territorio. ¿Cómo podemos acompañar tal o cual caso? Bueno, porque nuestras compañeras están metidas en los territorios y están realmente militando estas cuestiones. Y eso nos ha permitido a nosotras llegar a un nivel de organización, de respuesta rápida, de acompañamiento permanente, de asignación de recursos, de reorientación de recursos del Estado muchísimas veces, para asistir a estas mujeres que están atravesadas por esta situación de violencia. Y digo mujeres, nosotras nunca dejamos de llamarnos. El otro día había todo un debate teórico, era un debate en general, decían, bueno, el transfeminismo, nosotras somos, adscribimos a las luchas que están dando el colectivo de las diversidades, pero venimos sosteniendo con mucha consistencia teórica que las mujeres somos, con mucha consistencia teórica, con mucha evidencia histórica, que las mujeres somos las víctimas mayoritarias, el colectivo mayoritario, subordinado dentro de la estructura patriarcal. Histórica y mundialmente, mayoritario en número, mayoritario a nivel mundial. Y noten que yo hablo, no estoy hablando de opresión, porque la opresión me remite a un concepto altamente subjetivo. Yo estoy hablando de subordinación. La subordinación me permite a mí pensar la subalternización de las mujeres en todos los sistemas. En el sistema legal, en el sistema educativo, en el sistema económico, en el sistema de salud. Por eso hablo de subordinación y no de opresión. La opresión remite a cuestiones más de orden de lo subjetivo. Y la violencia hacia las mujeres es un problema de orden de la estructura, un problema de orden de lo objetivo. Y como dice Ana María Fernández, por eso nosotras nos seguimos llamando Red Provincial por Mujeres Libres de Violencia. Como dice Ana María Fernández, que cita en uno de sus libros a Bakunin, al padre del anarquismo, dice ella, creo que es en el libro, bueno, no me voy a acordar el nombre del libro, no importa. Ella dice claramente que la lucha de las mujeres contra este concepto que dice tu libertad termina donde comienza la mía, ella le opone un concepto de mayor libertad. Cuanto mayor libertades y mayores conquistas de libertad tengamos las mujeres, más le abrimos la puerta a las diversidades para que alcancen más libertades. O sea, nuestra lucha es liberadora para todos los géneros. Y en ese sentido pensamos también, como decía Graciela cuando daba toda esa explicitación de las construcciones de género, nosotras pensamos que
que las categorías de género son absolutamente relacionales, ¿no es cierto? Y que necesitamos primero construir aliades. Y necesitamos a los hombres, a los varones dentro de estos colectivos para construir esos aliades que necesitamos para seguir avanzando. Y también pensamos que si bien la parte del león en esta estructura social, patriarcal, nos la llevamos nosotras porque somos las víctimas mayoritarias plurisecularmente, los hombres no la sacan barata con este reparto de roles asignados por los estereotipos de género. Digo, basta leer a Deborah Tager, que tiene un libro muy lindo que se llama Heridos Corazones, que se los recomiendo, donde ella hace un análisis sobre cómo mueren los hombres. Digo, mueren 10 años de muerte natural, 10 años antes que nosotras. Y eso tiene que ver con lo caro que le cuesta al varón ejercer la masculinidad tradicional. O también en los términos en que los plantea Irene Meller, hablando de la artificialidad de la construcción de la identidad de género masculino. Y bueno, volviendo, en ese sentido necesitamos que los varones tomen como propia también esta lucha que llevamos adelante las mujeres, porque estos estereotipos de género con estos roles asignados, la verdad que lo único que traen es represión. Hay una película muy linda que les recomiendo ver, que hay que mirarla así entre líneas a la película, que se llama La cinta blanca. Es una película muy vieja, pero estos corsets que traen los estereotipos de género llevan a represiones muy grandes y llevan a altos niveles de violencia. Nuestra sociedad es una sociedad que está cruzada por una violencia sumamente enquistada, y uno piensa, yo no quiero ser muy agorera, ¿no es cierto? Porque las mujeres vamos haciendo conquistas, pero cuando yo pienso, y en este sentido, cuando pienso la violencia hacia las mujeres, la tengo que pensar como un problema de la cultura. Y cuando pienso en los cambios culturales, pienso en los términos que lo pensaba Brodel, ¿no es cierto? Los cambios culturales son pluriseculares, porque la estructura cultural es lo último que cambia una sociedad. Es lo que más lento cambia. Y eso sucede así porque las sociedades necesitan certezas, ¿no es cierto? Construir certezas para seguir andando. Entonces, me parece también que si bien los cambios culturales son pluriseculares, también creo que hay momentos donde todas esas luchas pluriseculares se sintetizan en un momento histórico, y me parece que estamos viviendo un momento de cambios históricos que vienen de la mano con esa revolución que se abrió en la segunda posguerra, que fue la revolución de los hijos contra los padres, una revolución cultural que no se ha cerrado, que ha tenido avances y ha tenido retrocesos. Como dice Citarrosa, no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia, ¿no es cierto? Avanzamos, retrocedemos, parece que nos fuimos, que nos perdimos en el camino y nuevamente volvemos a aparecer en escena. Me parece que las mujeres somos el colectivo más dinámico, la lucha de las mujeres es el colectivo más dinámico a nivel mundial, que está propiciando cambios en la cultura, en la estructura cultural, que vienen para quedarse, ¿no? que hemos tardado en construir este poder político que nos permite a nosotras hoy tener una voz pública. La tenemos, la estamos defendiendo y estamos construyendo un feminismo popular. Ese feminismo popular no se gestó en la academia, tomamos de la academia, pero lo construimos en la calle y lo adaptamos, lo construimos con los saberes de la academia y con los saberes de las mujeres del pueblo. Bueno, yo podría seguir hablando 1 hora y media más, pero voy a dar por cerrado esto porque así damos lugar a las preguntas. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado y las invito a que visiten nuestra página web. Ahí van a encontrar un recursero muy lindo y van a encontrar ahí dónde estamos presentes y cuáles son las organizaciones que integran la red, que les aseguro que son compañeras que ponen alma, corazón y vida para que las mujeres vivamos una vida digna de ser vivida, una vida libre de violencia de género. Nuestra página web es www.redcontraviolencias.com.ar.
Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos en este evento, y muy interesante la mirada que han tenido los tres disertantes. Bueno, vamos a empezar con el panel de preguntas. Y la primera va dirigida a nuestro colega y el único integrante masculino de hoy de la charla, que es el doctor Diego Ortiz. ¿Cómo haría usted, o cómo pensaría, o cómo cree que sería este control que deberían hacerse en el cumplimiento de las medidas de protección por parte y seguimiento por parte del Poder Judicial? ¿Qué medidas proponen? Y si hablamos... Porque el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos. Sí. Sí. En realidad, bueno, primero agradecerle a mis compañeras, a Graciela, a Claudia, bueno, ahí veo a Erika y a Marta, que son amigas, también colegas. Muy interesante lo planteado, y aparte, bueno, cerrarlo también con la película La Cinta Blanca, que yo quería también recomendar. Acá voy a poner un link de una película, de un documental que habla mucho sobre el rol de la mujer en el cine español desde la década del 30 hasta la actualidad. Ahí le pongo el enlace para que lo vean, que se llama Quebrada, que es un documental español. Por favor, véanlo, lo interesante que hace el tratamiento de la mujer en el cine. Ahí puse, para que lo vean, para que después lo comenten, porque es genial, es excelente. Ahí puse para que lo vean. Con respecto a la pregunta, perdón, Cecilia, en realidad nosotros no podemos atacar la existencia de una ley de protección contra violencia, ni la existencia de medidas 7 de la ley de provincia y sus modificaciones. Nosotros tenemos que hablar desde la implementación, desde la articulación interinstitucional, entre instituciones y el trabajo dentro de las instituciones. Y ahí se apunta mucho a la capacitación, pero que una capacitación incida directamente en la práctica profesional de la persona que lo plantea. Desde el personal que está en la mesa de entradas que recibe una persona, hasta la persona que haga un informe, la psicóloga o el psicólogo, hasta el trabajador social o la trabajadora social que contribuya a presentar un informe para prorrogar una medida de protección. El seguimiento de una medida está atado también a la finalidad del procedimiento de violencia, que es el freno de situaciones de violencia que puedan ocurrir en el futuro. Esto va más allá de tomar el esqueleto del procedimiento de violencia. En realidad, el procedimiento de violencia no es un procedimiento que apunta al pasado, a lo que el agresor le hizo del fuero de familia, sino toma el hecho actual de violencia, lo contextualiza con los pasados, como digo yo, Cecilia, y lo toma en cuenta para los futuros. En realidad, todos los operadores y operadoras de la temática debemos trabajar previendo que la violencia no ocurra, y con el pasado. Y teniendo eso en miras, apunta el seguimiento de una... De hecho, yo no quiero dar ninguna infidencia de mi trabajo, porque bueno, yo acá estoy como profe, pero en el lugar donde yo trabajo, nosotros hacemos un seguimiento donde fue lo que nosotros hicimos. No digo que sea lo ideal en práctica profesional, porque no es la idea de decir, bueno, yo soy el mejor, yo soy armando un eslabón de una cadena de articulación profesional, interinstitucional e intrainstitucional, que permita un trabajo más serio y correcto. Porque no puede pasar que en un mismo juzgado no se sepa que hubo denuncias anteriores de violencia, estoy hablando de un juzgado cualquiera, juzgado X, o que un abogado en el 2021 no sepa lo que es capacitarse con perspectiva de género, porque ustedes verán que en las redes sociales, yo lo veo mucho, que el colega o la colega a veces pasa que está en desacuerdo con la temática que venimos a tratar, ataca directamente o al expositor que se propone. Analicemos e interpretemos lo que vamos a hacer, trabajemos de esta manera, busquemos diferentes miradas, pero no podemos de ninguna manera negar la necesidad de actuar con perspectiva de género, de empezar a visibilizar estas cuestiones que antes estaban tan ocultas. Por eso digo que el seguimiento tiene que ir desde lo conceptual hasta la implementación práctica.
¿De qué me sirve a mí hacer una capacitación y aprender un concepto de género si después en la propia práctica profesional voy totalmente incoherente con lo que había aprendido en la capacitación de Graciela, por ejemplo? Entonces, apunto a eso. No sé si... ¿Querés seguir vos con las preguntas? Sigo. No, la Sí. pregunta también estaba Seguí apuntada. vos, por favor. No, que la pregunta que te hacía Cecilia es una pregunta que la tenemos de los grupos que nos hacen, es a raíz de una resolución que Sí. sacó acá la Corte, la Suprema Corte de la provincia, con que los juzgados tienen que hacer un seguimiento de las medidas. Y entonces, bueno, empezar a pensar, por eso también está Claudia, Sí. porque integra la red, y lo importante que es la articulación con Sí, sí. organizaciones, es muy rico. Y bueno, ¿de qué manera? Sabemos que las denuncias, Claro. el cuello de botella son las comisarías. De esa cantidad de denuncias que hay en comisaría, no todas esas denuncias configuran un delito. Entonces no van a ir a la justicia penal, sino que van a ir a la justicia, acá sería en Provincia de Buenos Aires, fuero familiar. Entonces, ¿cómo uno la medida la saca, ¿no? Sí, Nosotras, acá es interdisciplinario y hay un montón de gente. Perdón, no Maru. solamente... Sí. Perdón, yo quiero agregar algo relacionado a lo que vos decís, por eso ahí como que medio te traspié. Si en el ámbito de Provincia de Buenos Aires ingresa una denuncia, X denuncia, en la Comisaría de la Mujer y la Familia, y se toma con impronta puramente penal, y diga, no, este caso no es lesiones leves, este caso no es amenaza, es violencia psicológica, y todo lo que no tenga impronta penal se desdeña, se minimiza, se banaliza y se inferioriza, o ahí inventé una palabra, obviamente, si no se le da al fuero de familia la importancia necesaria de que tiene la batería de medidas de protección, de que tiene un equipo interdisciplinario con profesionales de distintas disciplinas, de que sabemos que el procedimiento de violencia familiar tiene su propia riqueza. Ustedes saben que yo vengo hace más de 10 años escribiendo sobre la temática de violencia, siempre desde un fuero civil. O sea que tiene una riqueza el procedimiento de violencia familiar. Aprendamos, estudiemos, sigamos estudiando. Pero ahí detectamos algo. Si de la propia comisaría de la mujer X surge un análisis puramente penal, y peor todavía, un análisis puramente penal sin perspectiva de género, como decir, no, le pegó una trompada como la que yo le pego a mi vecino, que no es lo mismo que la trompada que se le pega a una mujer o a una exnovia, que no es lo mismo, porque estamos hablando de otro contexto. Entonces, si le sacamos el derecho penal con perspectiva de género en el ámbito de la comisaría, y cuando va, como decís vos, Maru, cuando va al fuero de familia, se desdeña, se desquita, se desmerece, se destiñe la importancia del procedimiento de violencia familiar, ahí está el problema, porque se corta el... Y entonces ahí está el tema para tratar, ¿se entiende? Es como cuando uno le pregunta, la maestra dice, si la propia maestra no canaliza la vía de manera adecuada lo que yo le estoy pidiendo, no lo sube a la directora, que es la que le resuelve al fin y al cabo ese permiso para que yo me vaya de excursión al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que es hermoso, no voy a poder de alguna manera, no hay ninguna articulación intrainstitucional, imagínate inter. Por eso a Claudia me encanta la idea de siempre la red, porque la red es articulación en sí. La red sabe dónde hay gente, recursos en diferentes lugares. Yo tengo un proyecto, con el orgullo de mi compañera vecina, participaba en un proyecto que se llama Acompañantes, hace 2 años. Y nosotros trabajamos constantemente articulando recursos, porque por más lo que diga como profe, no sirve de nada si no lo puedo implementar en la práctica. Pero por eso digo, es muy interesante. Diego, perdóname que te corte, pero acá me parece que es un poco también la defensa de nuestras propias incumbencias como abogados, en nuestros propios estudios, hacer las escuchas también, y poder ser nosotros mismos los que instemos a esas denuncias de violencia familiar, omitiendo ya el periplo de la comisaría de la mujer, que ya sabemos que va a ser algo bastante infructuoso, o al menos en lo que es en la cabecera departamental, y que seamos los propios abogados con
con las mayores herramientas, porque tenemos la mayor posibilidad de escucha, de dictar estas denuncias y motorizar desde otro punto de vista la articulación judicial. Tal cual. Eso, ahí sería una gran opción de abrir otros canales de recepción de denuncia. El canal de recepción profesional, particular, independiente, tiene que estar abierto, más cuando hay abogados o abogadas, perdón, que se capaciten en la temática y lo pueden hacer perfectamente. En el ámbito de Capital, donde yo trabajo, pues, sabíamos que las denuncias de violencia se sorteaban por cámara, la Valle 1212, ¿recuerdan? Después, bueno, desde hace más de 10 años está la Oficina de Violencia Doméstica y se canaliza por ahí. Pero el hecho de que haya un órgano receptor de denuncia no quita la presentación particular. Ustedes saben que actualmente se están haciendo presentaciones de profesionales particulares en el ámbito de Capital de denuncias de violencia. Después discutiremos si el juzgado resuelve mandarlo a la oficina para presentar el informe interdisciplinario y todo lo demás. Que Claudia también habló sobre Graciela habló sobre el informe interdisciplinario, pero por eso apunto, lo digo con pasión, no me estoy enojando, pero por eso apunto a esta situación de empezar desde el ámbito profesional, digo yo, de empezar, si nosotros profesionales que estamos todos los días leyendo y releyendo y estudiando, no nos ponemos de alguna manera, no unificamos criterios, imagínense un organismo que pone toda su impronta penal, sin perspectiva de género, se cierra el canal receptor de denuncia y queda todo en una cuestión totalmente disruptiva, como si fuera un futuro distópico, como si fuera algo que terrible y desolador. Imagínese una mujer que vaya a hacer una denuncia. Anda a explicarle toda esta situación, que ella necesita que su petición esté canalizada y que la resolución conceda una medida que la proteja y que cuando la comisaría esté enterada de la medida que proteja, realmente la proteja cuando la necesite. O sea que eso es lo que ella necesita saber. Ahí no sé qué salió. Estoy tratando de volver al chat. Yo igual las estoy viendo tanto a Graciela o Claudia que también están queriendo interactuar en este diálogo que vos estabas haciendo, Diego. Sería importante las opiniones de ellas en este sentido. Mientras tanto voy buscando las preguntas que se van generando. Yo acá leo una de Alejandra. Yo acá estoy leyendo una de Alejandra, que no sé si ella está en carácter de la persona que denunció, o ella en carácter de que está. No sé si, Alejandra, si después querés que hablemos de esto en privado, porque ella manifiesta que hizo una denuncia el 10 de febrero, que la citaron el 15, como que ella está hablando en nombre propio. No sé si querés hablar, Alejandra, y si no, no importa, pero lo escribiste. Fui al juzgado, de ahí me mandaron al juzgado de familia, no sé tampoco en qué jurisdicción estás, porque hoy hay mucha gente de las redes también, gente de Mendoza, para la perimetral, y hasta hoy no le llegó nada, claro, ya más de un mes y pico. Entonces ella pregunta qué debe hacer. La Matanza, Alejandra creo que está en La Matanza. No sé si Alejandra, después en todo caso, si querés, hablamos por privado, si es algo que te está pasando a vos. Hay bastantes proyectos en esto. Ustedes saben que esto fue, ahí está contestando, avanzando mucho a raíz de las tremendas estadísticas que tienen determinadas organizaciones, ¿no? Ahora que sí nos ven, la Casa del Encuentro, pero no fue siempre así que uno hacía una denuncia y podía empezar actuaciones sin un patrocinio. No, esto no fue siempre así. Empezó a ser así a raíz de la cantidad que hay. Antes se decía que uno no podía hacer de oficio, digamos, el juzgado. Hoy el juzgado, los jueces, las juezas, incluso las fiscalías tienen un abanico de posibilidades. Nuestra propia ley, como dice Diego, la 12.569, en el 7 hay un montón de medidas para sacar. No es una única medida la perimetral. Sí, perdón, Diego. Maru, y aparte vos hablaste también, que me olvidé, es que vos hablaste del seguimiento de las medidas, más allá de la resolución de la Corte de Provincia, la propia 26.485 tiene un artículo específico de seguimiento de las medidas de protección, que sabemos que la 26.485 se aplica para toda la Argentina, más allá que el artículo 1 y 19 remite a que cada provincia
puede hacer Adhiero. parte de la implementación de forma. Pero eso no quita que la 26485 y el decreto reglamentario 1011 del 2010 no sea operativo. Por eso, Maru, me interesé, me enganché con lo que Cecilia... No, porque la pregunta que nos hace mucho, tanto Cecilia tenía las mismas, es que, bueno, lo vemos, que pasa la peor tragedia, ¿no? La peor expresión de la violencia de género es el femicidio. Entonces, y vemos, y tenía denuncia, entonces, sí, a lo mejor yo voy como abogada y la medida la puedo obtener, y seguramente en poco tiempo. Acá en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, está la PUR, hasta hace poquito estaba Karen, Ramón, no sé si seguís Karen, que trabajó muchos años en la PUR, y funciona muy bien. Ni siquiera uno tiene que ir diciendo que no tiene recursos. Aunque yo vaya y diga, yo tengo recursos, te van a atender igual en la PUR acá, que es un área de procesos urgentes, y la medida va a estar, al menos hasta la medida si te podés pagar un abogado, ¿no? Una abogada. Entonces, pero luego, ¿qué pasa? La medida sale, pero después, sí, la gente viola las medidas. Entonces, ese es el tema. Sí, Claudia, perdón. Es que además las medidas salen extemporáneamente, salen tarde, si no, no tendríamos casos También. de femicidios como los que tenemos. Digo, si nosotros tenemos una legislación que es de avanzada, el problema es la aplicación de esa legislación. Por eso las organizaciones estamos exigiendo una reforma judicial feminista. El otro día leía un caso tremendo. La justicia, cuando tiene que juzgar a una mujer por el mismo delito frente a un hombre y a una mujer, la mujer siempre tiene más agravantes por ser mujer. El mismo delito, un año más, unos meses más para las mujeres. Digo, cuando nosotros pensamos en la denuncia, nuestras compañeras cuando van a hacer una denuncia a la comisaría de la mujer están 4 horas sentadas como mínimo esperando a que las atiendan. De esas denuncias, no todas llegan a buen puerto. Si la mujer no va a reactivar esa denuncia se archiva. El 80% de las denuncias por violencia de género en el marco de la ley 12.569 se archivan en la provincia de Buenos Aires. Digo, eso es un dato. Se archivan. Y las medidas, cuando salen, en muchos casos son extemporáneas. No salen con la debida diligencia con la que tienen que salir en casos de violencia familiar, cuando la ley establece un tiempo para que eso suceda. Dice 24, creo que a 72 horas. Bueno, se toman más que las 72. Digo, todo depende del juzgado donde vayas, del juez que te toque, si hay fiscalías especializadas o no. Digo, y todo depende de quién te acompañe o no te acompañe. Porque el acceso a la justicia para las mujeres, hay que reconocerlo, es muy, muy dificultoso. Muy dificultoso. Si no, no tendríamos que organizar redes. Si no, ¿saben qué? Yo me dedicaría a leer historias de abajo, que es lo que más me gusta. No, hay que acompañar a las mujeres a hacer la denuncia, a instar las acciones, digo, y acompañarla hasta que lográs protegerla de alguna manera. Maru. Sí, Diego. Sí. Relacionado a lo que decía Claudia, para dar un ejemplo de lo que estamos diciendo, de lo que la ley dice y lo que en los hechos se hace, la figura del acompañante, que es una figura que pasaba sin gallo, sin pena ni gloria, como si fuera una película pochoclera, el artículo 25, la 26485 lo sostiene. El artículo 6 ter de la ley de provincia también. Bueno, trabajemos con esa figura, implementemos esa figura, tratemos de ver cuál es esa figura, la importancia del acompañante como una cuestión procesal y como una cuestión también sustancial. Porque si la propia ley dice que el objeto de este acompañante es preservar la salud física y psicológica de las mujeres en situación de violencia, bueno, trabajemos con esa figura del acompañante. De hecho, yo pasando el chivo siempre del proyecto, pero el tema de acompañar lo dice, la propia figura tiene todas sus notas de fondo y de forma en el artículo 25. La ley de provincia la replica como corresponde, me parece genial. O sea que la norma lo dice, pero si, de ahí lleva que la situación y las actuaciones que se dan en la realidad lleva a que intervengan este tipo de instituciones que acompañen a esas mujeres de alguna manera a plantear lo que en el derecho está establecido. O sea que es muy interesante también ese estudio entre derecho y realidad en violencia. Y es algo que a mí me apasiona mucho interpretar lo que la norma me dice y tratar de tener ese criterio de protección en las cosas.
es como el desistimiento. Ustedes saben que antes el desistimiento, como si se desistía en el procedimiento de violencia, si la mujer desistía, muchísimos juzgados, no voy a nombrar nada, pero muchísimos juzgados decían, como desistió, listo, concedemos el desistimiento, se levanta la medida, no hay ningún resguardo y cobertura jurídica. Salió jurisprudencia muy progresivamente, por ahí lenta, por ahí rápida, en la cual decía, no, cuando hablamos de violencia familiar, el desistimiento tiene que ser frenado. No podemos levantar una medida así alegre y campante sin verificar el riesgo en la integridad psicofísica de esa mujer. Esto pasó con un fallo de Viedma, Río Negro, y después fue replicándose también en alguna jurisprudencia. O sea que se trabaja en la interpretación, pero tenemos que seguir trabajando. A mí me preguntan, la gente, ustedes saben que la gente me sigue preguntando que si la ley 24417 de capital violencia sigue vigente, o la B12569. Y yo les digo, por supuesto que sigue vigente. La ley no quedó anclada, la interpretación se la vamos dando nosotros. En el 2013 se refrescó con la 14509, pero eso no significa que echaron por tierra todo lo que se venía trabajando en la ley de provincia. Lo mismo con la 24417, y ustedes saben que la 26485 tiene más de 10 años, gente. No es nuestro mismo pensar hace 10 años que ahora. No es lo mismo. Si no, Pepe Le Pew seguía existiendo. Y Pepe Le Pew no se está pasando más, porque eso legitimaba el acoso. Y sabemos que el acoso es un caso de violencia simbólica. Forma parte, es una modalidad de violencia ya incorporado por norma, incorporado por ley. Pero estos análisis los tenemos que hacer, me pican los piojos. Estos análisis los tenemos que hacer. Bien, estoy leyendo un poco los chats y bueno, concuerdan en lo que están diciendo los expositores. Me parece que sí, que lo fundamental es el cambio de mirada no solo desde la justicia, también desde el ejercicio que hay que hacer cuando hablamos no solo de violencia, sino cuando hablamos de un paso mucho mayor, que es empezar a pensar con perspectiva de género. Me parece que ese es el cambio más profundo que todavía seguimos necesitando para poder trabajar y abordar la problemática, porque no hay forma de abordarla primero si no tenemos empatía a quien escuchamos, que es fundamental, que es poder, esa escucha empática y entender de lo que estamos hablando cuando se nos acerca al estudio, poder brindar herramientas y lo que decía Margo y lo que decían ustedes, o sea, las leyes están, o sea, no necesitamos más leyes para poder desandar o para poder implementar nuevas formas, nuevos recursos, nuevas acciones, pero sí es muy importante la continuidad, el acompañamiento que se puede hacer de la víctima y que a veces desde el estudio no alcanza, que se necesitan estas organizaciones para trabajar transdisciplinarmente. Por eso me parecía que la actividad académica de hoy, que fuera transdisciplinar, era fundamental para darle un nuevo sentido a entender de lo que hablamos cuando hablamos de violencia de género. Que también las cosas no nos sucedan a raíz de lo que vos estabas comentando, Diego. En su momento teníamos, aquellas personas que no son abogadas ni abogados, el delito de el advenimiento, estaba la figura en el Código Penal del advenimiento, es decir, si yo perdonaba a la víctima, tuvo que morir, la tuvo que matar a Carla Figueroa para que se suprima del código, porque ella lo perdona, vuelve con él, y como volvió con él, se configuraba la figura del advenimiento, el perdón que hacía, uno lo había perdonado, bueno, la terminó matando. También tenemos, a raíz de las cantidades de víctimas colaterales, salió la ley Brisa. O sea, siempre como que vamos atrás, ¿no? La sociedad reclama, bueno, sale la ley. Pero las leyes van atrás a veces de un pedido social, ¿no? Tuvo que pasar la ley Brisa porque hoy vos comentabas, Diego, las situaciones que pasan, o Graciela, y los casos, Graciela habló, que terminan incluso viviendo con la familia de quién es el femicida. O sea, es una locura, o a quién participó directamente. El caso de Rosana Galeano, los chicos terminaron viviendo en su momento con el señor y la abuela. La abuela también estaba implicada en el homicidio, en el femicidio. Entonces, tuvimos cuando las medidas cautelares, cuando las medidas cautelares tenemos uniones convivenciales, si la víctima
en el mismo terreno donde está asentada la familia del victimario o el propio victimario. Entonces, ¿cómo concretar esas medidas? Si no tenemos un nuevo lugar de contención para sacarlo de ese lugar, o sea, a veces pensar en medidas perimetrales y en qué quedan en saco roto, una medida perimetral donde está conviviendo en el hogar con la familia del victimario también es muy complejo. Graciela estaba pidiendo levantó la mano, Graciela. Sí, sí, que se desmutee. Bueno. Ahí está. Está muteada, me parece. Estás muteada, Graciela. Ahí sí. ¿Ahí? ¿Se escucha? Bueno. Ahí va. Sí, sí. No, porque lo había apretado, pero se vuelve a mutear. Puede ser que vos me muteás. A ver. ¿Ahora sí? Ah, porque Perfecto. parecía otra vez el símbolo como que estaba muteado. No, que es decir, con relación a veces que se establece como esta conciliación con las partes, digamos, conflictivas, ¿no? Esto va en detrimento también de la persona que, digamos, de la subjetividad de la persona que ha sido violentada, porque es como que, es decir, siempre a la mujer se le está pidiendo a través de la lógica del amor, de que siempre debe mantener el equilibrio en la pareja, que por los hijos, que por la continuidad de la familia, y entonces la experiencia clínica da cuenta que estas conciliaciones son muy negativas, siguen siendo muy negativas para la subjetividad de la mujer, porque lo que generan son como sobreadaptaciones de la mujer ante situaciones de violencia. Entonces, me parece que es importante tener presente, digamos, mediante un buen informe de evaluación de riesgo, cuando se someten a este tipo de conciliaciones en donde el abusador puede decir que le pide perdón, que se arrepiente, pero bien sabemos que eso, es decir, es momentáneo, que el círculo de violencia vuelve a activarse ante cualquier otro elemento que ponga al golpeador, digamos, en situación de desventaja y de pérdida de dominio sobre esa mujer, ¿no? Entonces hay que evaluar, me parece, cuando hay que tener cuidado, digamos, cuando se establecen esas conciliaciones en donde la mujer, digamos, queda siempre en situación de desventaja frente a esto, me parece, ¿no? Bueno, no sé si, es decir, me muteo o no. Gracias, Graciela. No. Ha sido fundamental el aporte de tu mirada, siempre la interdisciplina nos ayuda mucho. Bueno. Abordar Gracias, también ha sido constructivo. Abordar situaciones. Bueno, si no hay más preguntas, nosotros, porque mucha gente ya se tiene que retirar y teníamos el Zoom hasta las 8, queremos agradecerle muchísimo a Diego Ortiz. Muchísimas gracias, Diego. A Graciela, muchísimas gracias, Gra. Y a Claudia, también muchísimas gracias, Claudia, por tu aporte, por tu recorrido, por tu trayectoria y desde hace tanto tiempo. Bueno, si querés cerrar, Ceci. No, a ver, un poco de empezar, cerrar con lo que empezamos, lo que empezó como una pregunta que hice en su momento en otro colegio departamental hacia Diego como una exposición, terminó siendo, bueno, te vamos a invitar y acá estamos, y terminamos con un evento maravilloso, así que gracias de vuelta por aceptar la invitación, al igual que Claudia, que Graciela, y esperemos tenerlos en otra oportunidad nuevamente a cada uno de ustedes para seguir
charlando y capacitándonos respecto de esta temática.